Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy, en esta semana vamos a tener las clases 7 y 8. En estas clases vamos a estar viendo los temas relativos a el contrato colectivo de trabajo, el contrato ley, el reglamento interior de el trabajo y los conflictos de trabajo. En esta primer clase vamos a ver el tema relativo al contrato colectivo de trabajo y el contrato ley. Y en la siguiente clase pues vamos a ver los otros dos temas. Estos del contrato colectivo de trabajo y el contrato ley pues son algunas de las figuras del derecho colectivo de trabajo. Entonces, pues vamos a ver, ya hemos, bueno, lo hemos mencionado en clases pasadas, así nada más por encimita de estas figuras, pero ahora las vamos a analizar. Ahora las vamos a analizar con mayor detenimiento y más profundamente. Bueno, esta es la cuarta semana y como ya les había dicho anteriormente, y también bueno, como está ahí establecido en la plataforma, en el mensaje de bienvenida, pues en esta semana vamos a aplicar el primer examen que va a comprender del tema 1 hasta el tema 16. Entonces, para que se vayan preparando y chequen ahí, ya para estas fechas ya debe estar ahí en la plataforma el examen. Siempre es muy importante que ustedes chequen cuánto tiempo yo les voy a poner ahí para que contesten el examen, cuántos días va a estar vigente en la plataforma, porque una vez que ya transcurrió ese término, pues ya no lo van a poder presentar. Como quiera, si tienen algún inconveniente o algo, pues me pueden mandar WhatsApp y con gusto pues vemos cómo lo podemos resolver. Entonces, bueno, ¿qué más? No, pues les deseo mucho éxito. Estudien mucho. El examen, pues es sencillo. Va a tener conceptos básicos, no están rebuscados. Es todo lo que hemos venido viendo a lo largo de todas estas clases. No va a ser nada rebuscado, solo son conceptos básicos y lo más trascendental de cada tema que hemos visto. Obvio, pues no se va a poder abarcar eh, pues todos los temas en el examen, ¿verdad? Pero pues sí va a venir de los más importantes. Porque si no, pues sería un examen muy extenso de muchas, preguntas y lo busco hacer sencillo, también para que ustedes, o sea, no absorba mucho tiempo de ustedes, que sea una cosa sencilla y que pues les sirva, para reforzar todos los conceptos que hemos visto y todas las clases que hasta el día de hoy pues hemos visto. Y bueno, pues les deseo mucho éxito, prepárense muy bien para el examen, y pues yo espero que todos puedan aprobar con la máxima calificación. Y bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos a dar comienzo a esta clase? Pero pues ya como es costumbre y como lo hemos venido haciendo en todas estas clases pasadas, vamos a hacer una pequeña oración para iniciar esta clase. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos gracias porque nos permites estar aquí de nueva cuenta a mis alumnos para que ellos puedan escuchar la clase y aprender de los temas que se van a impartir. Y te doy gracias porque me permites estar de nueva cuenta aquí para impartir una clase más. Te pedimos que tú tomes control de este tiempo y que te pido que pongas una mentalidad receptiva en los alumnos para que ellos puedan captar y comprender todos los conceptos que se van a estar explicando y analizando
Ayúdalos, Señor, yo te lo pido en el examen que ellos van a presentar. Dale sabiduría y que todos los conceptos que ellos estudien lo puedan memorizar y mantener en su mente para el momento del examen. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y te pido todo esto. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy. El primer tema pues sería el relativo al contrato colectivo de trabajo. Déjenme checo, aquí está. Déjenme les comparto mi pantalla para que ustedes me vayan siguiendo en las diapositivas. Um, Vamos a ver este contrato, el contrato colectivo de trabajo. ¿Ustedes qué entienden por este tipo de contratos? El contrato colectivo de trabajo es un instrumento legal que regula relaciones laborales colectivas. Aquí, ¿qué querrá decir con colectivas? La definición dice que es el convenio firmado entre sindicatos y patrones para establecer condiciones laborales. ¿Cuáles son estas condiciones laborales? Por lo general son el salario, la jornada laboral, vacaciones, pero estas condiciones tienen la particularidad que no, o sea, el fin, que lo vamos a ver, lo vamos a estar explicando a lo largo de la clase. Estos tipos de contratos colectivos, las condiciones laborales que establecen o que se pactan son superiores a las de la ley, que quiere decir que no son las que por ley como mínimo se le deben de dar a los trabajadores. Ya ven que en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, pues viene lo relativo al salario, el salario mínimo, cuál va a ser la jornada de trabajo, cuántas, el periodo vacacional. Si alguno de ustedes estuvo conmigo en el derecho del trabajo uno, ahí vimos cuál es el salario que la Constitución establece, cuál debe ser el salario mínimo que se le debe pagar a un trabajador, cuáles son las jornadas laborales y cuánto es los días que se le va a dar de vacaciones. Pero entonces la finalidad, podríamos decirlo así, la ventaja de este tipo de contratos es que ahí se pactan condiciones laborales que son superiores a las de la ley. O sea, no se va a pactar un salario mínimo, sino que va a ser un salario mayor o mucho mayor. Se va a pactar otra jornada laboral. Puede que se descanse sábado y domingo y nada más se trabaje de lunes a viernes, que las vacaciones pues sean más o sí, o sea, se les otorgue más vacaciones superiores a a las de la ley. Dice, debe ser por escrito. Bueno, estas son algunas de sus características de este tipo de contratos, que debe ser por escrito, registrado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, em, y legitimado por voto personal, libre y secreto de los trabajadores. O sea que este contrato se somete a votación por los trabajadores que forman parte de un sindicato para que se pueda aprobar y entonces se pueda firmar con el patrón. Mm, Perdón. A ver, y bueno, su fundamento legal está en el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo, que establece y dice, contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Entonces, eso es el contrato colectivo de trabajo conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. O sea, es un contrato, un convenio, un contrato colectivo.
porque pues se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores. Ya vimos que existen figuras que están conformadas por uno o varios sindicatos que son las federaciones y que a su vez si son varias federaciones se convierten en confederaciones. Entonces, aquí vemos, como ya hemos visto también, que hay diferentes tipos de sindicatos o que pueden unirse siempre y cuando pues pertenezcan a un mismo, a una misma industria o que se realice el mismo tipo de trabajo. Entonces, en ese caso, pues se pueden unir para formar una federación y por lo tanto este tipo de instituciones o figuras pues pueden celebrar este contrato colectivo que beneficia a todos sus integrantes, a todos los trabajadores de los patrones con los que se celebren este tipo de contratos colectivos de trabajo. ¿Cuál es la importancia? Pues es la de mejorar las prestaciones laborales como salarios, días de vacaciones, bonos y seguridad, beneficiando a la colectividad de trabajadores. Entonces, la importancia de este tipo de contratos es que acarrea o da lugar a un beneficio mayor al que establece la ley en respecto de las prestaciones laborales que tiene un trabajador, como es el salario, los días de vacaciones, bonos, seguridad social. Y esto pues beneficia a toda la colectividad de trabajadores, a todos los trabajadores que ingresen o estén laborando en un área laboral determinada donde se haya celebrado este tipo de contratos. Entonces, sí son importantes estos contratos para beneficio de los trabajadores en relación a las prestaciones que conforme a la ley deben de percibir, pero con este tipo de contratos estas prestaciones son mucho mayores a las de la ley. ¿Cuáles son las formalidades? Vamos a decirlo que son, dice, por razón de técnica y de contenido, a diferencia del contrato individual de trabajo, del que se presume su existencia, el contrato colectivo de trabajo tiene establecida explícitamente una serie de disposiciones de forma para su existencia. Entonces, aquí al inicio, pues ya les había dicho o les había precisado alguna de estas características, que una de estas es que tiene que ser por escrito. A diferencia del contrato individual del trabajo, que muchas de las veces pues no está de manera escrita, pero si se dan las características necesarias para establecer que existe una relación laboral, pues se presume que existe como una relación de subordinación, que se le pague un salario, que acuda a laborar a un cierto lugar determinado, todas esas cuestiones, pero aquí en el contrato colectivo de trabajo, pues no aplica de esa manera, sino que tiene que ser su celebración o elaboración de manera escrita. O sea, existe una forma, un formalismo para que este tipo de contratos pueda existir. También yo creo que esto es atendiendo a la importancia de este tipo de contratos porque se pactan prestaciones que van a ser de beneficio para la colectividad de los trabajadores. Y dice el artículo 309 que el contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito. Ahí está la que ya habíamos dicho que debe ser por escrito y en caso de que no se llegue a celebrar así, pues será nulo. Y luego aquí nos dice otra característica de este tipo de contratos. ¿Cuál es? Que debe hacerse por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará el otro tanto ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Entonces, este tipo de contratos se van a celebrar o se van a sacar tres copias, una para cada una de las partes, patrón y sindicato, y la otra pues se va a depositar ante la institución que le corresponde registrar todos estos tipos de contratos, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ante quien cada una de las partes celebrantes debe señalar domicilio. Dicho centro deberá asignarles un buzón electrónico. Entonces aquí vemos cómo la ley establece una serie de formalidades para que pueda tener validez y, y cómo es que se debe de llevar a cabo la celebración de este tipo de contratos. Ahí luego vamos a las preceptos o cuestiones que deben de establecerse en este tipo de contratos, pues una de ellas es el salario. Dice un tema del que no podrá prescindirse en el contenido del contrato colectivo es el del establecimiento de los salarios, quedando sin efecto aquel contrato colectivo en el cual no se establezcan disposiciones al respecto. Y el artículo 393 nos dice de estos artículos que les estoy citando son de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 393 dice no producirá efectos de contrato colectivo el convenio al que falte la determinación de los salarios. Si faltan las estipulaciones sobre jornada de trabajo, días de descanso y vacaciones, se aplicarán las disposiciones legales. Entonces, ¿por qué dice que si el salario no está establecido, pues no va a tener los efectos de un contrato colectivo? Porque como ya dijimos al inicio, este tipo de contratos busca una mejora en las prestaciones de los trabajadores, que es superior a las de la ley. Entonces, si se omite establecer cuál es el salario que se va a pagar a los trabajadores, vamos a decirlo así, nos iríamos a la regla general, que es el salario mínimo que debe de ganar un trabajador por día. Entonces, pues ahí ya está desvirtuando la naturaleza misma de este contrato, porque no existiría una mejora al salario, sino que pues este salario sería como si fuera un contrato individual de trabajo, se regiría por las disposiciones o los preceptos legales que establecen cuál es el salario mínimo que se debe pagar a un trabajador. Entonces, este tipo de, vamos a decirlo así, requisito o cuestión, es importante que se establezca en el contrato para poder determinar que es un contrato colectivo, porque se espera que esta prestación, el salario, sea mayor a lo que establece la ley. Entonces, por eso mismo aquí la ley nos dice que si este tipo de lineamiento o pauta no está pactada, pues no produce los efectos de un contrato colectivo. Pero en cambio que dice que si faltan lo relativo al pacto sobre la jornada de trabajo, los días de descanso y vacaciones, pues sí nos da este pie para que podamos aplicar de maneras ¿cómo se dice? De manera las condiciones generales que establece la ley en torno a la jornada de trabajo, los días de descanso y vacaciones. Dice, el contenido del contrato colectivo no podrá ser menos favorable para los trabajadores que el de los contratos vigentes en la empresa. Disposición que ni siquiera se refiere a otros contratos individuales o colectivos. Entonces aquí la ley, este párrafito, pues es una continuación de este artículo 393. Aquí hace otra prohibición o da otra consideración que debe tomarse en cuenta.
Entonces, como ya hemos estado diciendo, este tipo de contratos, pues su fin es establecer prestaciones, principalmente establecer prestaciones que son superiores a las de la ley y lo que va a generar una mejora en las prestaciones laborales del trabajador. Entonces, aquí el artículo nos dice que el contenido de este tipo de contratos no puede ser menos favorable para los trabajadores que el de los contratos vigentes en la empresa. Entonces, ¿qué caso tendría celebrar un contrato colectivo de trabajo con una determinada empresa o con varias empresas, varios patrones, si este contrato no tiene mejoras que sean a favor de los trabajadores, sino que eh, contiene estipulaciones que son menos favorables a las que ya se encuentran vigentes, es decir, que están reguladas por el contrato por el cual están regulados. Entonces, pues no tendría caso celebrar este tipo de contratos, pues no llevaría ningún beneficio a los trabajadores, al contrario, sería en detrimento de sus prestaciones laborales y sus derechos. El artículo 394 dice, el contrato colectivo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes en la empresa o establecimiento. Entonces, bueno, les había dicho que este parrafito era del otro artículo, pero en realidad no, estamos haciendo como interpretando o haciendo ver lo que dice este artículo 394, que aquí pues nos establece esta prohibición en relación a que no puede contener cláusulas o eh, condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes en la empresa o establecimiento. Y ahora vamos a ver algunos de los elementos normativos que conforme a la Ley Federal del Trabajo, este tipo de contratos deben contener. Esto está establecido en el artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que el contrato colectivo tendrá que debe de contener los nombres y domicilios de los contratantes, el sindicato y el patrón. O sea, el nombre del sindicato, los domicilio, el nombre del patrón y su domicilio, las empresas y establecimientos que abarque. Si son varios sindicatos los que están celebrando este tipo de contrato o es un solo sindicato que se encuentra formado por diversos tipos de industrias de una misma rama, pues debe establecer cuáles son el nombre de estas empresas y establecimientos de todos los que vayan a ser partícipes en la celebración de este contrato. Dice su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra determinada. Aquí, pues, atendiendo al ámbito laboral, hay contratos que, aun y cuando son colectivos, pues su duración es temporal o derivado o como consecuencia del tipo de trabajo que se realiza, como por decir en las construcciones. Cuando se construye una obra, pues el contrato que se celebra con el patrón, pues solamente va a estar limitado o su duración va a estar supeditada a que se termine la obra. Eh, entonces ahí sería por obra determinada. Entonces, en este tipo de contratos se debe establecer cuál va a ser su duración o en caso de que su duración sea indeterminada, también hay que establecerlo. Las jornadas de trabajo. Tienen que establecer cuáles van a ser las jornadas de trabajo que se van a desempeñar, los días de descanso y vacaciones y el monto del salario.
Esto ya vimos que pues es importante que se establezca el monto del salario para considerar que estamos hablando de un contrato colectivo. Los demás, como la jornada de trabajo y los días de descanso, pues se pueden ir, si no se pactan, pueden irnos a las reglas generales y que establece esta misma ley federal del trabajo. Dice en el punto 7 las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimiento que comprenda. Pues sí, esto es importante porque debe de capacitarse a cada trabajador de manera adecuada para que éste pueda realizar su trabajo de una manera segura y con la mayor eficiencia posible. El punto 8 dice disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba impartir a quienes vayan a ingresar al laboral a la empresa o establecimiento. El punto 9 dice las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con esta ley y las demás estipulaciones que convengan las partes. Entonces, este artículo 391 nos establece algunas de las pautas o en forma general cuáles son las pautas o qué es lo que se debe de establecer en el contrato colectivo de trabajo. Este es nomás, ¿cómo se dice? Las enumera, pero da en el punto 10 nos da la oportunidad de establecer cualquier otra, porque dice que las demás estipulaciones que convengan las partes, o sea, como que lo deja a la voluntad de las partes, siempre y cuando este tipo de estipulaciones sea acorde o sea afín o sea de la naturaleza de los contratos colectivos. Dice, los contratos colectivos no podrán contener cláusula de exclusión por separación, entendiéndose como tal la que establece que aquellos trabajadores que dejen de pertenecer al sindicato por renuncia o expulsión del mismo puedan ser separados de su empleo sin responsabilidad para el patrón. Entonces, esto creo que ya lo habíamos visto en las cláusulas de exclusión y de preferencia sindical, que vimos que este tipo de cláusulas pues ya están prohibidas por la misma ley porque van en contra del derecho o el- la libre elección que tiene el trabajador para pertenecer o no a un sindicato. Están en contraversión a este derecho que la Constitución y la Ley Federal del Trabajo les otorga a los trabajadores. Sería un tipo de discriminación al dejar de formar parte de un sindicato o ser expulsado del mismo, sería como y por lo tanto ordenar el despido del mismo, pues estaría discriminando a la persona. Ahora vamos a ver los elementos obligatorios. ¿Cuáles son estos elementos que de manera obligatoria deben contenerse en el contrato? Pues como ya lo vimos en el artículo anterior, el 391 me parece, sí, en este artículo, pues uno de estos o varios de estos elementos son el salario, la jornada y prestaciones. Entonces estos elementos son obligatorios para establecerse en este tipo de contratos colectivos. Ahora vamos a ver lo relativo a las cláusulas ocasionales. Estas son cláusulas adicionales que pueden contener los contratos colectivos de trabajo. ¿Cuáles son algunas de estas cláusulas? Pues, a ver, déjame ver, a ver. ¿Cómo es esta? Las cláusulas de exclusión, que ya lo habíamos visto. Las
cláusulas de exclusión que dan la posibilidad de que el patrón se vea obligado por acuerdo contractual a admitir como nuevos trabajadores exclusivamente a aquellos a quienes proponga el sindicato, en tanto que son miembros afiliados a la organización sindical titular del contrato colectivo. Entonces, estas cláusulas adicionales tienen que ver con estas cláusulas de exclusión que pueden pactarse en los contratos colectivos de trabajo, que las nuevas contrataciones sean propuestas exclusivamente por el sindicato. Entonces el patrón se vería obligado a contratar solamente a personas que el sindicato le recomiende. Dice tal cláusula que no puede tener efectos con los trabajadores con anterioridad a que se firme el contrato. Se denomina cláusula de exclusión para admisión. Y esta cláusula, vamos a decirlo así, para no discriminar a los trabajadores que fueron contratados antes a que se firmara el contrato, pues no él es aplicable. Pues de lo contrario, pues se les estaría discriminando al aplicarle esta disposición, ya que ellos entraron con anterioridad a que se celebrara este contrato colectivo de trabajo, que en su caso contenga esta cláusula de exclusión. Y ahora sí, aquí vamos a ver los requisitos de validez de este tipo de contratos. Ya vimos algunos al inicio, que era lo relativo a que este tipo de contratos pues debe de celebrarse de forma escrita y con varios ejemplares que se deben de elaborar, tres, uno para cada parte. Dice, debe de celebrarse por escrito y por triplicado bajo pena de nulidad. Entonces, si este tipo de contratos no cumple con estos requisitos, pues no tendría validez, sería nulo. Contenido mínimo. Es obligatorio incluir la determinación de los salarios, la jornada de trabajo, días de descanso y vacaciones. Entonces ya vemos aquí que este tipo de estipulaciones o pautas deben ser incluidas en los contratos colectivos de trabajo, como el contenido mínimo que deben de establecer, como es los salarios, la jornada de trabajo, días de descanso y vacaciones. Pues son pues las prestaciones, pongámoslo así, pues el salario la más importante, y las jornadas de trabajo y días de descanso y vacaciones pues también son otras cuestiones que no dejan de ser importantes. Por lo tanto, es un contenido que mínimamente debe de establecerse en este tipo de contratos, los contratos colectivos de trabajo, para que tengan validez. Constancia de representatividad. Para el registro inicial, el sindicato debe acreditar que cuenta con el apoyo de al menos del 30% de los trabajadores cubiertos por el contrato. Entonces debe haber una constancia que avale que cuenta el sindicato con el apoyo del 30% de los trabajadores. Y también para la validez de este tipo de contratos debe registrarse ante la autoridad competente, que es del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Dice, debe presentarse ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que surta efectos legales. También debe ir con firma autorizada. Debe estar firmado por el patrón o su representante y por el secretario general del sindicato titular o la persona designada en los estatutos. Entonces, para la validez de este contrato debe estar firmado primeramente por el patrón o por la persona que lo represente. Yo me imagino que debe ser también, puede ser por un apoderado legal. Y por otra parte, al ser el sindicato una persona moral, debe estar representado por la persona idónea que conforme a sus estatutos es el encargado de representar al sindicato.
que puede ser el secretario general del sindicato o la persona que, como ya les dije, se establece en los estatutos que va a representar al sindicato y que va a tener las facultades para poder celebrar este tipo de actos. Consulta a los trabajadores. Se les debe de hacer una consulta a los trabajadores para saber si estos aprueban con la mayoría a través del voto personal, libre y secreto, que se vaya, que se celebre este tipo de contratos. Dice la aprobación de la mayoría de los trabajadores a través del voto personal, libre y secreto es indispensable para la validez. No discriminación. El contrato no debe pactar condiciones menos favorables que las vigentes en la empresa. Entonces, como también aquí esto ya lo habíamos visto, que está establecido en la ley, que este tipo de contratos colectivos de trabajo no debe tener o no deben pactarse condiciones que sean en detrimento o que vayan para atrás en relación a las prestaciones que actualmente ya tienen este los trabajadores. Vamos a poner un ejemplo, si tenían 2 días de descanso y luego en este contrato colectivo de trabajo nada más se les va a dar uno, pues eso ya sería en detrimento o menos favorable para los trabajadores porque pues sería eh, no sería favorable porque las condiciones de trabajo actuales serían mayores que las nuevas condiciones de trabajo que se pretenden implantar. Y dice el contrato surte efectos de la fecha y hora de su presentación, salvo que las partes acuerden otra fecha. Entonces, esto que tiene que ver con el registro ante la autoridad competente. La cláusula de exclusión, que ya la vimos, y ahora vamos a ver lo relativo a comisiones mixtas. Las comisiones mixtas son órganos bipartitas obligatorios en México, integrados por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, destinados a vigilar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Principalmente buscan garantizar seguridad, capacitación, productividad y equidad dentro de las empresas. Entonces, este tipo de instituciones, no de figuras, estas comisiones mixtas son órganos encargados que están integrados por tanto integrantes de los trabajadores y del patrón para vigilar que se dé cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Y garantizan la seguridad, capacitación, productividad y equidad dentro de las empresas. Estas comisiones mixtas las vemos que están establecidas o su fundamento legal deriva del artículo 153E de la Ley Federal del Trabajo, que dice que en las empresas que tengan más de 50 trabajadores se constituirán comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento y productividad integradas por igual número de representantes de los trabajadores y de los patrones, y serán las encargadas ¿de qué se van a encargar estas comisiones mixtas? Vigilar, como ya lo habíamos dicho, vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de capacitación, adiestramiento. O sea, una de sus funciones es ver o velar porque haya o porque constantemente se esté capacitando a los trabajadores que realizan o desempeñan su trabajo en un lugar, en un área de trabajo determinada. En el punto 2 dice proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización del trabajo y las relaciones laborales de conformidad con las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementen la productividad en función de su grado de desarrollo actual. Entonces, además de vigilar el adiestramiento y capacitación, pues también este tipo de comisiones
vamos a decirlo así, inspecciona o analiza qué cambios ¿cómo se le podríamos decir? De herramientas laborales deben de hacerse, como la maquinaria. Yo creo que cuando ya un equipo o una máquina que se utiliza para realizar X o Y labor, pues ya cuando se va quedando obsoleta o ya por el uso, pues ya no funciona o al 100, ¿verdad? Pues esta comisión se encarga de vigilar todo eso, de inspeccionar y gestionar los cambios que sean necesarios. En el punto 4 dice proponer las medidas acordadas por el Comité Nacional y los comités estatales de productividad a que se refieren los artículos 153K y 153Q con el propósito de impulsar la capacitación y medir y elevar la productividad, así como garantizar el reparto equitativo de sus beneficios. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad y resolver las objeciones que en su caso presenten los trabajadores con motivo de la distribución de los beneficios de la productividad. Y aquí pues esto nos lo está marcando, estas atribuciones para las empresas con más de 50 trabajadores. Pero aquí al final hace otra diferencia y dice, para el caso de las micro y pequeñas empresas, que son aquellas que cuentan con hasta 50 trabajadores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía estarán obligadas a incentivar su productividad mediante la dotación de los programas a que se refiere el artículo 153J, así como la capacitación relacionada con los mismos. Para tal efecto, con el apoyo de las instituciones académicas relacionadas con los temas de los programas referidos, convocarán en razón de su rama, sector, entidad federativa o región de los micro y pequeños empresarios a los trabajadores y sindicatos que laboren en dichas empresas. Entonces aquí ya es como ya no son como comisiones mixtas, sino que son órganos del Estado, dependencias del Estado que se van a encargar de realizar estas gestiones o estas cuestiones que ya vimos anteriormente en estos puntos, en estos 6 puntos. Eh, y ahora vamos a ver lo del registro del contrato. El artículo 390 ter de la Ley Federal del Trabajo establece que para el registro de un contrato colectivo inicial o un convenio de revisión, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral verificará que su contenido sea aprobado por la mayoría de los trabajadores cubiertos por el mismo a través del voto personal libre y secreto. Entonces, para este registro, pues se debe de contener la aprobación por parte de los trabajadores del 30%, por lo menos, como ya vimos, para que éste pueda ser registrado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que surgen con motivo de este contrato? Pues son recíprocos porque hay derechos y obligaciones para cada una de las partes. Al celebrarse entre los empleadores y los trabajadores. Y ya vimos que este tipo de contratos puede ser por tiempo determinado o puede ser indeterminado. Por tiempo determinado cuando los contratos son de por duración de la obra y pues y si es indeterminado, así se debe establecer en el contrato. Y pues de estos contratos puede haber revisiones y prórrogas que permiten modificar o extender las condiciones del contrato. Prórroga pues sería más que nada extender la duración
del contrato y las revisiones para modificar las prestaciones y que se vayan actualizando conforme a las prestaciones que actualmente deben de percibir o que se establece o que se estima que son más de más beneficio para los trabajadores. Dice, el contrato colectivo de trabajo es un instrumento que reclama la permanente actualización, a diferencia de las leyes que pueden estar obsoletas y seguir vigentes, simplemente porque no se presenta la iniciativa de reforma. En el caso del contrato colectivo, en los artículos 397 a 400 de la ley establecen la obligación de la Ley Federal del Trabajo, establecen la obligación de someterlo a un procedimiento de revisión semejante al de su firma. Entonces, esto es como para efectos de actualizarse en las prestaciones y que éstas no vayan a quedar obsoletas, como hay algunas leyes, ¿verdad? Que por no existir una reforma o no plantearse la reforma de la misma, pues se quedan obsoletas. La revisión se realiza a solicitud con 60 días de anticipación a su vencimiento, ya sea del patrón o del sindicato. Y en caso de que sean más de un patrón o un sindicato los que lo celebran, a solicitud de la mayoría de los interesados. Entonces, debe de solicitarse con 60 días de anticipación al vencimiento de este tipo de contratos. Y por último, pues la terminación que está contemplada o se encuentra, su fundamento legal es el artículo 401 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que el contrato colectivo de trabajo termina por, como número uno, por mutuo consentimiento, previa aprobación de la mayoría de los trabajadores, conforme al procedimiento contemplado en el artículo 1390 ter de la misma Ley Federal del Trabajo. Por terminación de la obra, pues sí, porque pues ya, ¿qué caso tiene que continúe vigente el contrato? Si no, ya el trabajo pues ya se acabó al haberse terminado la obra. En los casos del capítulo 8 de este título, por cierre de la empresa o establecimiento, siempre que en este último caso el contrato colectivo se aplique exclusivamente en el establecimiento. Entonces, cuando es un contrato colectivo que se celebra con una empresa y que nada más se celebró con esa empresa, o cuando la misma cierra por X o Y razón, por causas de fuerza mayor, alguna cuestión que se haya suscitado o tuvo lugar y que generó el cierre de la empresa, pues ya no tiene caso de que siga existiendo este contrato, porque pues ya no va a haber vamos a decirlo así, un centro de trabajo donde desempeñar el trabajo que se estableció en dicho contrato y por lo tanto pues no, al no poderse prestar el trabajo por los trabajadores, en consecuencia, pues no habría derecho a que se les pueda realizar o hacer el pago de un salario, dar días de vacaciones, todas esas cuestiones que pues deben estar estipuladas en el contrato colectivo de trabajo, que tienen lugar siempre y cuando pues se desempeñe la labor, ¿verdad? Pero cuando la empresa cierra, pues ahí ya no se puede. Y pues esto es todo en relación al contrato colectivo de trabajo. Son así más o menos pues los puntos más importantes de manera general que vienen ahí en el temario y que son relativos a este tipo de contratos colectivos de trabajo. A ver, les dejo de compartir y ahora vamos a ver el siguiente tema. Denme un segundo. El siguiente tema para esta clase es el relativo a el contrato ley en el derecho laboral mexicano. Concepto, características y regulación. A ver, déjenme les comparto mi pantalla. Aquí está.
El contrato ley. ¿Qué es este tipo de contratos? ¿Son contratos que ya están establecidos en la ley? No creo, pero vamos a ver de qué se trata este tipo, esta figura del derecho colectivo del trabajo. Primero, el contrato ley es una figura jurídica del derecho laboral mexicano que regula condiciones de trabajo en una rama industrial específica. Su importancia radica en establecer uniformidad y equidad laboral entre empresas y trabajadores. Ok, como que este contrato sienta las bases para que una rama de la industria, o porque dice aquí uniformidad y equidad laboral, o sea, como que toda una rama de la industria pues pueda contar con esas mismas prerrogativas o prestaciones laborales que se han establecido en este contrato ley. Ahora vamos a ver el concepto del contrato ley conforme a la Ley Federal del Trabajo. Lo define como el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. Bueno, aquí vemos ya con esta definición que hay una diferencia entre el contrato colectivo de trabajo y el contrato ley. El contrato colectivo de trabajo, pues ya vimos que es un contrato que se celebra entre el patrón y el sindicato, pero pues que nomás va a regular o va a poner las bases o las prerrogativas para la contratación y las prestaciones que deben de percibirse por los trabajadores que pertenezcan a o que sean trabajadores del patrón que celebró el contrato con el sindicato. Pero pues nada más aplicaría a ellos, pero a diferencia del contrato colectivo de trabajo, el contrato ley pues ya crea obligaciones como una norma o una base, vamos a decirlo así, es como un parámetro guía que establece obligaciones o que estas prerrogativas de este contrato ley abarcan a una rama determinada de la industria y puede tener el alcance en varias entidades federativas, como por ser una determinada rama de la industria, la siderúrgica, y celebra este contrato ley, y una rama de esta industria, pues debe, o todos deben de ceñirse a lo que establece este contrato ley. Entonces, esa es la diferencia entre el contrato colectivo de trabajo y este contrato ley. Naturaleza del contrato ley tiene una naturaleza mixta. Es un acuerdo privado entre partes, pero adquiere carácter normativo general al ser aprobado por el Estado, convirtiéndose en una norma obligatoria. Entonces aquí este contrato también, a diferencia del colectivo, aquí tiene intervención del Estado porque es el Estado quien va a determinar si el mismo se aprueba o no, para luego, al ser aprobado, se convierte en una norma obligatoria para para todos los, me imagino, patrones que están o se encuentran ubicados en una misma rama de la industria. Entonces aquí sería una participación, como quien dice, tripartita entre trabajadores, patrones, o bueno, el sindicato, los patrones y por último el Estado, quien es el que establece si se aprueba o no como contrato ley. Algunas de las características particulares que tienen este tipo de contratos es que es obligatorio, general, abstracto, uniforme y aplicable a todos los sujetos de una industria.
tiene efectos similares a una ley y busca equilibrio entre factores de producción. Entonces, este tipo de contratos es obligatorio y es general porque es para toda una rama de la industria y es uniforme para todos ellos. Entonces, con esto se busca que haya un equilibrio y que todos los que forman parte de un cierto ramo de la industria pues tengan, por decir, las mismas prestaciones. Siempre serán más de dos sujetos los que intervengan en la celebración porque ya vimos que, bueno, si son dos o más sindicatos o patrones, pero también pues interviene el Estado para verificar si se puede aprobar o no este contrato ley. En sus términos se establecen las condiciones generales de trabajo para una rama determinada de la industria. Entonces su alcance no es nada más con un sindicato y un patrón, sino que abarca muchas, como decíamos anteriormente, a varios estados puede ser, siempre y cuando pues haya industrias, sean industrias de la misma rama. El contrato ley puede ser obligatorio en entidad o entidades federativas en zonas económicas determinadas o en todo el territorio nacional. Entonces vemos aquí cómo su alcance pues es mayor a un contrato colectivo de trabajo. Para su obligatoriedad y vigencia media la participación de autoridad para declararlo obligatorio. Entonces el Estado es quien tiene que decidir si se aprueba y entonces al aprobarlo pues ya se convierte en obligatorio. Autores del contrato, quienes intervienen en la celebración de este contrato. Intervienen sindicatos de trabajadores y asociaciones patronales. Ambos representan intereses colectivos y negocian condiciones laborales. Entonces, estas dos partes son los que intervienen en la celebración de este tipo de contratos para poder llegar a acuerdos en donde ¿cómo podemos decirlo? Se negocie y se llegue a un acuerdo sobre las condiciones laborales. Pero pues vemos que va a tener un alcance entre estados o en toda la federación. Y luego vemos lo de la titularidad y administración. La titularidad corresponde a los sindicatos firmantes. La administración implica vigilancia de su cumplimiento y participación de autoridades laborales. Entonces, la titularidad le corresponde a los sindicatos que firman el mismo y la administración implica que se va a estar vigilando el cumplimiento de este tipo de contratos o de este contrato. Y vamos ahora a ver cuáles son las formas para celebrarse. Hay dos formas que se establecen establecidas en la ley. Una es mediante convención y la otra es mediante elevación. La primera, la convención, es aquella medida por la celebración de una convención de la que surge el instrumento. O sea, es a través de un acuerdo entre las partes celebrantes, una convención y mediante elevación. Esta surgió de manera natural y se recogió de la ley de 1931, explicación que lleva también a inferir que la primera es producto de la ley vigente. Pero vamos a ver más adelante qué significa esto de mediante elevación. Dice como facultados para pedir la celebración del contrato ley. El artículo 406 de la Ley Federal del Trabajo dispone que podrán solicitar la celebración de aquel
Los sindicatos que representen las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados de una rama de la industria en una o varias entidades federativas o en una o más zonas económicas que abarquen una o más entidades o todo el territorio nacional. Entonces, para estar facultados para que se celebre este tipo de contratos, los sindicatos deben de representar las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados de una rama de la industria. A ver, de un segundo, ahí está. Y ahora vamos a ver qué institución es la que conoce de esta, de la solicitud. Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar por esta clase y ya en la clase siguiente vamos a continuar aquí donde nos quedamos para terminar de ver esto del contrato ley y seguir con los temas subsecuentes. Bueno, entonces, que tengan una excelente semana y yo pues me despido y aquí nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.